¿Quieres empezar con puntualidad absoluta o das una cortesía de 4 minutos? Sí, una cortesía de 2 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Igualmente. ¿Los de? Beovide, sí. Quieren hacer algo con Crisala. ¿Te animarías a...? ¿Pero hacer qué? ¿Qué quieren hacer? Una exposición en Bilbao, poner un valor y luego pues allí darle valor a ¿Cresala? Crisala. ¿La compañía de danza? No, estoy hablando de Beovide, Julio Beovide. Ah, de Julio Beovide. De que el Cresala de Julio Beovide. Pero bueno, que digan qué quieren hacer y que pidan después, ¿no? Que digan eso. ¿Podrías hacer de comisario para si se hace una exposición en Bilbao? Estaría bien, ¿no? Sí. Puede ser, pero tiene que haber alguien que la quiera, ¿no? Sí. Sí. Pero primero lo tiene que querer algún museo que quiera hacer eso. O sea, no basta con que quiera la familia, tiene que querer alguien decir, vale, la incluyo en mi programación y tal. Sí. Bueno, pues que lo planteen. No, bueno, yo aparezco al final. Si aparezco al final. Y aquí. Sí. Arratsalde on guztioi, eskerrik asko Itsas Museo honetara etortzeagatik, gaurko hitzaldi honetara.
Por mi parte, muy brevemente, poner contexto a la conferencia y hablar sobre el ponente también brevemente. Esta conferencia tiene 3 anclajes. Por una parte, el Día Internacional de los Museos, que se celebra todos los años el 18 de mayo, y dentro de la programación de ItxasMuseum estaba esta conferencia. En segundo lugar, como no, el programa de obra invitada del Museo de Bellas Artes. Desde 2018, ItxasMuseum y Museo de Bellas Artes están colaborando en la cesión de diferentes obras de la colección del propio Museo de Bellas Artes en ItxasMuseum. Esta es la 7ª obra que viene a visitarnos, La ría en desierto de Adolfo Guiar. Y el tercer anclaje, el 125 aniversario de Anabás, Asociación de Navieros Vascos, que quería una obra de temática naviera y escogimos esta obra que hoy nos va a comentar el ponente que ahora pasa a presentar, en la planta alta del museo, en concreto en la zona de navieras. Sin más, Javier González de Durana y Susi nació en Bilbao en 1951, realiza una tesis doctoral sobre Adolfo de Guiar, defendía en la Universidad Complutense en el año 1983, profesor titular de Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco desde 1986, director de la Sala Recalde entre los años 92 y 2001, miembro del Consejo de Administración del Consorcio Guggenheim Bilbao desde 1993 a 1997, director de Artium en Álava 2001-2008, director de TEA, Tenerife Espacio de las Artes, 2008-2011, director del Museo Cristóbal Valenciaga, 2011-2014 y actualmente, y desde 2022, director artístico de la Fundación Ortega Muñoz. Como veis, un ponente de excepción, con una obra de excepción y una conferencia titulada Pintura impresionista y paisaje industrial en el entorno de Zorroza, en relación a la obra La ría en desierto de Adolfo Guiar. Así que espero que disfruten de la conferencia, que seguro que es de muchísimo nivel. Muchas gracias. Eskerrik asko, Jon, arratsalde on denoi, eskerrik asko hitzaldi hau entzutera etortzeagatik. Muchas gracias por venir a escuchar esta conferencia en esta tarde de primavera, que espero que les merezca la pena estar aquí en vez de estar afuera paseando. Bueno, la conferencia sobre la que va a discurrir la próxima hora es en torno a esta pintura de Adolfo Guiar que pertenece al Museo de Bellas Artes de Bilbao y que ha sido prestada al ItxasMuseum como un préstamo temporal para que forme parte de las actividades, la programación de este museo y cuya ficha catalográfica en el Museo de Bellas Artes da los siguientes datos básicos. Es una pintura de Adolfo Guiar con el título de La ría en desierto, realizada en 1897. Es un óleo ejecutado sobre una tabla que mide 27 centímetros de alto por 35 de ancho. Está firmada en el ángulo inferior izquierdo con A. Guiar. Es la firma estándar que Guiar utilizó en su periodo de madurez, ¿no? En la etapa previa, cuando era adolescente, cuando era joven, antes de ir a París, utilizaba una A picuda y una G muy picuda y con una caligrafía un poco exagerada, ¿no? Pero después de regresar de París adoptó esta forma de usar letras minúsculas nada más. Y en cuanto a su nombre, al principio firmaba Adolfo Guiar de Larrauri, o sea, muy exagerado, ¿no? Luego, ya como digo, adopta esta forma de A.Guiar o A Guiar. Bueno, y esta pintura entra en propiedad del Museo de Bellas Artes de Bilbao en 1924 porque la dona un bilbaíno que se llamaba Emiliano de Uruñuela. Bueno, esto es lo que dice la ficha catalográfica desde hace 100 años. La pintura, como digo, entró en el museo en el 24, estamos en el 25, 100 años. Sin embargo, durante estos 100 años ha habido un error en estos datos básicos catalográficos, que ahora voy a explicar en qué consiste y voy a tratar de esbozar una hipótesis sobre por qué se produjo ese error, ¿no? Bueno, por una parte, las fichas catalográficas de los museos son documentos abiertos, constantemente están recibiendo nuevos datos. La obra de arte se exhibe en exposiciones temporales, en museos por aquí, por allá. Todas esas exposiciones se registran en la ficha. Esa obra también es mencionada, reproducida en revistas, libros, comentada, analizada por otros. Todas esas referencias bibliográficas se anotan en la ficha catalográfica.
También se anotan los cambios de propiedad. La obra perteneció hasta el año tantos a fulanito de tal, a partir del año tantos hasta tantos a otro tal. Y siempre que se produce un cambio de propiedad, eso consta en la ficha catalográfica. De tal manera que en las fichas estas de los museos hay una parte, como digamos, viva, que se mantiene porque la obra sigue emitiendo sus mensajes artísticos y sigue viva. Y luego otra parte que, digamos, es más sólida, como fija, ¿no? Si es óleo, pues es óleo, no es acuarela, ¿no? Eso no cambia. Si mide tanto por tanto, pues no cambia, ¿no? Hombre, de estos datos que se consideran básicos, puede cambiar la autoría. Esto es muy excepcional, pero bueno, la pintura atribuida a Goya durante 2 siglos, de repente, no es Goya, es de Vicente López. Vaya, pues se descubre porque ha habido una investigación que ha dado lugar a luces que desvelan esa autoría que se tenía equivocada, no intencionadamente, sino porque en origen pues alguien diría que era Goya y luego resultó pues, que no venía a ser, ¿no? Y de tal manera que en los datos básicos de las fichas hay pocos datos movibles. Otro es el de la fecha, porque se piensa que fue realizado en 1937. Pues ya no fue en el 37, fue en el 47. Bueno, eso es porque se descubren nuevos datos. Cuando yo hice la tesis doctoral que ha mencionado Jon, yo tenía 27 años, era un crío y por lo tanto para mí lo que decía el museo entonces iba a misa. Bueno, lo que decía entonces y lo que dice ahora, va a misa por supuesto, ¿no? Pero claro, yo teniendo que encontrar tantas obras de Adolfo Guiart cuya existencia no se conocía, porque en colecciones públicas había muy poquitas, había que encontrar lo que estaba en las colecciones privadas. Y claro, no se había hecho ninguna exposición ni ninguna investigación sobre Guiart en 100 años, ¿no? Desde que falleció. Entonces, pues claro, a mí me decía el museo que esto es de tal y cual, y tal medidas y tal año, tal y tal, amén, venga, esto yo lo copié en mi catálogo razonado y ahí está. Claro, pasa que, como digo, nuevas investigaciones aportan datos que no se tenían antes. Y a veces esas investigaciones pues, son largas, recurrentes, de múltiples documentos y de igual. Y otras veces esos datos nuevos que aparecen por una conferencia, como esta, por ejemplo. Preparar esta conferencia ha dado lugar a un cambio que el museo tendrá que registrar. Pero antes de deciros en qué consiste ese error que ha subsistido durante tanto tiempo y cuál sería la causa, vamos a centrarnos en la pintura. Vamos a hablar de ella. Bueno, como veis, es una pintura que está realizada desde la punta de Zorroza. Por aquí, a la derecha vienen las aguas del Nervión, por aquí hacia la izquierda vienen las del Cadagua, y ahí hacia el fondo, aguas abajo, en un recorrido de unos 2 kilómetros aproximadamente, vemos la orilla de Baracaldo, con sus cargaderos de mineral, las chimeneas de Altos Hornos allí al fondo, sobre todo de la fábrica del Carmen, que en este momento, en estos años todavía Altos Hornos no existía, existían por separado las 3 fábricas que constituirían Altos Hornos, el Carmen, la Vizcaya y la Iberia, ¿no? Estas chimeneas que están ahí son las de la fábrica del Carmen, que estaba en Baracaldo. Las otras 2 fábricas estaban en Sestao, al otro lado del Galindo. Bueno, entonces vemos aquí cómo los humos de las chimeneas de los barcos y de las chimeneas fabriles alborotan todo este espacio aquí arriba, ¿no? Mezclándose con las nubes y demás. Y en la derecha tenemos a la ribera de Erandio. El final de Deusto, que sería el Monte Cabras, que es este de aquí, esto que asoma ahí, y Erandio hasta allá. Fijaros en la composición. Bueno, aquí abajo tenemos una gran parte del lecho del río que en una marea baja previsiblemente asomaría desde la punta de Zorroza. Y tenemos que la composición forma una especie de gran X en medio de la pintura, ¿no? Fijaros, la bajada de esta colina, que es el Monte Rontegui, la bajada de esta colina, se prolonga la línea por la orilla esta, bueno, se prolonga más o menos por aquí, así, ¿no? Y luego, los montes esto es Erandio, como digo, estos montes bajan y se prolongan por aquí. De tal manera que aquí se forma una gran cruz. Y casi todo el tema de lo que sucede en esta pintura está incluido dentro de este segmento. Salvo esta zona de aquí que baja, esta popa del barco, casi toda la pintura
digamos, descriptiva de objetos, de casas, de barcos, de chimeneas, está como en esta especie de gran tercio que está aquí. Y todo lo demás es puro color, puro color, puro color, sin descripción de nada salvo color. Es el cielo, es esta enorme superficie de agua, solo color. Bueno, aquí el agua refleja el barco, claro, por supuesto, y aquí esta mancha de tierra, solo color. Esto es lo que le gustaba a Guiar. Guiar era un enorme dibujante, pero sobre todo le gustaba trabajar grandes manchas de color, ¿no? Con pinceladas pequeñas, haciendo vibrar el agua, el aire, el suelo. Bien, grandes manchas de color. Si os fijáis, aquí en el centro se produce una especie de claridad. Es como si este trozo de tierra y este trozo de tierra fueran como dos electrodos que al juntarse ahí en el medio saltara un chisporroteo, ¿no? Una chispa, ¿no? Bueno, esa sería, como digamos, la margen izquierda y la margen derecha en colaboración arrojan luz, ¿no? De ahí surge la luz, ¿no? Pero también hay una explicación geográfica. Ahí al fondo, perdón, que me he ido para allá. Ahí al fondo están las canteras de Aspe. Y las canteras de Aspe, ahora desde aquí no se verían porque hay un montón de edificios delante, pero las canteras de Aspe son unas canteras muy blancas, muy claras, de tal manera que cuando la luz pega allí al fondo, además en línea recta, lo hemos estado viendo antes, ¿verdad, John? En el plano de la ría, desde la punta de Zorroza a las canteras de Aspe es una línea recta de unos 2 kilómetros. Bueno, pues allí hace, en la conjunción de este fragmento de tierra y este otro fragmento de tierra, la luz. Y todo lo demás es color. Bueno, aquí está la popa del barco con la caseta, el reflejo, aquí hay un personaje, aquí hay otro, en el agua aquí hay una boya, esta es una barca, por aquí los cargueros que están recibiendo, ¿veis? Aquí una torreta de un cargadero de mineral, estos eran los de la Horconera, aquí había 4, bueno, en fin, el Rontegui, bien, vale. Aquí está boya, digo, este Noray, como marcando un primer término, o sea, para que el primer término no aparezca demasiado lejos, para crear cierta profundidad a la pintura, Guiar decide colocar esto aquí, aunque él no lo podía estar viendo en la realidad, porque cuando Guiar pintó esta pintura, se le fotografió. Alguien le fotografió. Probablemente sé quién es y luego diré su nombre, pero bueno, la autoría es lo mismo. Esa tablita que tiene ahí, esa es la que está expuesta aquí. Vamos a fijarnos en esta fotografía porque tiene cantidad de información interesante. Primero, bueno, la anécdota, ¿no?, de que el hombre esté sentado en este capacho, ¿no? Un cesto, pero tiene su razón de ser. Es que él ha ido con su caja de pinturas, ¿ves? Esta es la caja de pinturas, la ha puesto sobre el asiento de la silla para que se apoye la pintura, porque como no había un caballete, iba de paseo, bueno, es que esta punta de Zorroza aquí estaba Talleres de Zorroza, que era una empresa de amigos suyos. Entonces ha ido a visitar a los amigos, ha ido con un maletín pequeño de conoles y tal, y se ha puesto ahí, pero no llevado caballete, entonces dice, bueno, pues utilizo una silla. Pero claro, si se sienta en otra silla, queda a demasiada altura respecto a la tabla que tiene que pintar. Entonces pide, no, tráeme un taburete más bajo. No tenemos taburetes más bajos. Mira, pero ahí tienes un capacho. Cógelo y siéntate. Entonces se sienta y está pintando. Pero esta silla es una silla que podría ser una silla Tonet, por esta curvatura de las patas con este aro aquí en el centro, pero no es una Tonet que estaba muy de moda en estos años en las cafeterías, en las terrazas de las cafeterías. Pues si fijáis, este respaldo está muy torneado, está muy decorado, y las Tonet no son así de decoradas, es una curva así perfecta, ¿no? O sea, bueno, 2 curvas más bien, ¿no? Prolongan las patas de un lado a otro y hacen de respaldo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Guiar ha llevado un bastón y un sombrero. Lo del bastón, analizando esta fotografía, que la conozco desde hace tiempo, me ha sorprendido porque yo no tenía noticias de que tuviera ninguna información, ninguna enfermedad o ninguna incapacidad de movilidad, ¿no? O sea, él falleció como 16 años después de esta fotografía y de un colapso hepático, ¿no? O sea que
bueno, pues igual se había torcido el tobillo, porque este era de hacer muchas excursiones con Unamuno y toda esa, el doctor Areiza y toda esa panda de gente. Igual pues se torció un tobillo en alguna de estas excursiones por Castilla, y el caso es que tiene aquí este bastón. ¿Cómo va vestido? Está vestido, yo diría que de entretiempo. Si fuera verano, llevaría ropas claras, algo más claras, quizá la camisa, el pantalón, quizá el sombrero, sería un canotier, algo. No es verano, pero tampoco es invierno, porque no está demasiado abrigado. Está, digamos, con un traje, bueno, lo que en aquella época llamarían entretiempo, diríamos es otra cosa, ¿no? Tiene los bolsillos llenos de papeles, era muy característico de él, llevaba tablitas, papeles donde dibujaba, llevaba lápices, tizas y demás, y luego las iba regalando a troche y moche, tal, por todas a sus amigos y tal. Bueno. ¿Qué más nos dice esta fotografía? Fijaros que la ría tiene el borde ahí, el borde del muelle. Aquí hace un ángulo y aquí viene el otro borde. O sea, aquí ya se orienta para el Cadagua y aquí está reteniendo las aguas del Nervión. Ahí está esa punta. Ahora bien, fijaros en esa casa. Vamos a llamarla la casa del túnel, porque si veis ahí detrás está el túnel del ferrocarril. La suma un poquitín. Vamos a llamarla la casa del túnel. Y fijaros en esa otra casa. Vamos a llamarlo la casa de la Peña, porque está ahí incrustada dentro de la Peña. Y vamos a retener los nombres porque me voy a referir muchas veces a esas dos casas, en futuros comentarios que voy a hacer. Bueno, vamos a seguir adelante. ¿Quién más nos diría esto? Bueno. Joder, ¿por qué no? Bueno, Guiar está sentado exactamente aquí. ¿Veis? Ese angulito que veíamos en la fotografía es este. Y él está sentado aquí, mirando hacia allá. ¿Vale? Esto es Talleres de Zorroza, donde sus amigos José Orueta y Nicolás Tous, ingenieros y abogados, gestionaban y dirigían la fábrica. Él ha ido a visitarles. Si os fijáis, él está aquí, está fuera de la fábrica. El muro viene por acá. Esto es de la Junta de Obras del Puerto, por supuesto, esta calle, porque esta obra de canalización de la ría, o este tramo, en la curva de Lorrieta, lo hace la Junta de Obras del Puerto. Entonces, esto es una vía pública. Ahora ya no, pero entonces en aquella época sí era una vía pública. Entonces él ha venido a sus amigos y ha salido por aquí o por aquí, por una de estas dos puertas, ha salido y se ha puesto ahí para pintar. Bueno, Luchana, por supuesto, Cadagua, el Nervión. Fijaros, este barco está aproximadamente donde él coloca la popa del barco que aparece en su pintura. Más o menos ahí, ¿no? Y fijaros en el Noray, que en la fotografía él no lo puede ver, porque lo tiene ahí detrás, lo tiene un lateral, no le entra dentro de su campo de visión. Sin embargo, decide meterlo fragmentariamente en la pintura para que haga ese primer término y dé profundidad a la pintura, ¿vale? Bueno, entonces está ahí colocado. Esta es una fotografía posterior a la que se le ve a Guiar. Esto debe ser 1912, 14, porque la fábrica de productos de abonos, está una química de abonos, está ya, y este es del 12. Este edificio es del 8, entre el 6 y el 8. Él está pintando ahí supuestamente en el 97, 897, ya vamos a ver que no, pero bueno, en todo caso, esto es una fotografía posterior, pero la posición de este barco, con esta popa ahí, sí remite a lo que pudo estar viendo en otro barco antes, ¿no? Y aquí veis el cacho de tierra, el fragmento de tierra que aparece en la parte inferior izquierda de su pintura, ahí lo tenéis. Bueno. Y esto es seguramente lo que estaba viendo, aunque esta fotografía también es anterior, porque si veis, la casa del túnel no está construida todavía, es anterior. Pero más o menos lo que veía en esta orilla izquierda de la ría
sería más o menos esto. Talleres de Zorroza ya existía, porque, ¿veis? Aquí está el edificio de oficinas. Era una especie de chalecito inglés, un cottage, una especie de cosas. Pero todavía no está construido el edificio de viviendas de obreros que se coloca al lado. O sea que esta fotografía puede ser del 95, 96, 97, porque tenemos la fecha de construcción de esa casa que se levanta ahí. Vale, entonces lo que estaba viendo era esto. Lógicamente, pues ahí al fondo la nitidez de la imagen no es tan buena, pero bueno. Bueno, eso es él pintando y el resultado de su pintura. La pintura que pinta y el resultado final. La casa del túnel, ahora que se me ha quedado ahí fuera, la casa de la roca. Vamos a seguir avanzando. Él se posiciona, bueno, esto es una ortofoto actual tomada de Google. Él se posiciona aquí y la casa que aparece en la fotografía es esta de aquí. Ahí está el túnel, está aquí. Bueno, la casa que aparece es esta, porque esta, que es la última de la fila, todavía no estaba construida. Claro, porque si esta estuviese construida no podría haber el túnel. De tal manera que la fotografía se hace después de la construcción de esta y antes de la construcción de esta. Vemos, ese es el ángulo y la línea que tomó el fotógrafo, fuera quien fuera, hacia el túnel. Bueno, pues esa casa se construye, la diseña un maestro de obras que se llamaba Manuel de Olascoaga. Esos son los planos, se conservan en el Archivo Foral de Vizcaya. Y si veis, joder, rayos, Deusto, 22 de marzo de 1898. Si todavía estaba, en el marzo del 98 estaba recién diseñada, no podía estar construida en el 97. Como dice la ficha catalográfica, ¿no? En estos momentos, construir una casa como esta llevaba cierto tiempo, dependiendo de cuánta gente se pusiera al tajo, a la obra, lógicamente, de cuántos obreros se pusieran a hacer la casa y de cuán rápidamente suministraran los materiales de construcción al sitio, ¿no? Pero una casa como esta podía tardar entre 8 y 15 meses en hacerse, ya digo, dependiendo del ritmo y de la cantidad de gente puestas en el tajo. Claro, si Manuel de Olascoaga, maestro de obras, presenta en el Ayuntamiento de Deusto este proyecto en marzo del 98, Chalé, que de trámites administrativos y de aprobación, presentación al Pleno, de autorización, de verdad, hasta junio esto no estaba autorizado, hasta junio del 98. El verano, echaré que se pusieran a trabajar en el verano, vamos a pensar, 12 meses de construcción, ni demasiado deprisa ni demasiado lento. Vamos a decir que 12 meses en la construcción de la casa. Nos estamos poniendo en el verano del 99, 2 años después de lo que dice la ficha catalográfica. Bueno. Esa pintura que está aquí mostrándose ahora en el Chas Museum no fue la única pintura que Guillar hizo desde la Punta de Zorroza. Hizo otra, esta. El sitio es el mismo. La orientación de la mirada es la misma. Pero cambian varias cosas. En primer lugar, el barco ya está teniendo un mayor protagonismo, le ha sacado de este lateral. A Guillermo le gustaba mucho meterle elementos fragmentarios por los bordes de sus pinturas, ¿no? Porque eso le daba un aire como de espontaneidad a la imagen, ¿no? A la manera de las fotografías, ¿no? En la fotografía uno toma una fotografía y dispara y de repente alguien se ha metido por el lateral y no esperas que aparezca. Y por eso aparecen los impresionistas utilizaban mucho este recurso fotográfico, ¿no? Y eso daba como aspecto de, se le ha colado este tipo, se le ha metido el barco, tal, ¿no? Bueno, aquí ha prescindido de este elemento sorpresa que aparece por los laterales, le ha dado un protagonismo más central a la embarcación, pero el punto de vista es el mismo, la misma situación de barcos,
ha prescindido de la claridad aquí, aunque se ve que es un poco más claro. Aquí está, bueno, esto es Luchana, y aquí está, en esta punta verde, ahí está el puente de Luchana, es eso verde que está ahí. Aquí el Monte Cabras se ve mucho mejor. Aquí veis la casa de la Peña, que os decía antes, la casa de la Peña. Ya no se ve la casa del túnel, porque queda fuera del ángulo de visión. Y aquí, en el noreste, la luz viene del este. Y ahora tengo que volver a la fotografía. Porque, o sea, desde luego, como mínimo es del 99 esta pintura, como mínimo. Luego veréis que hay algún dato que puede apuntar a que sea incluso un poquito más tarde. Pero os puedo decir casi a qué hora se pintó y casi en el día que se pintó. Bueno, si está de entretiempo, vamos a pensar en el solsticio, en el equinoccio de otoño y el equinoccio de primavera. Es decir, entre el 20-21 de marzo o 20-21 de septiembre, ¿no? O sea, entretiempo, ¿no? O sea, yo creo que esta foto es más del equinoccio de primavera, porque el 21 de septiembre, aunque ya esté entrándose en el otoño, uno todavía lleva ropas claras. O sea, todavía arrastra un poco la indumentaria veraniega. Y aquí él está arrastrando un poco la indumentaria oscura del invierno. Yo diría que, bueno, puede ser tanto equinoccio de otoño y equinoccio de invierno. Bueno, los equinoccios, sabéis, son esos momentos del año en los que el sol está 12 horas por la línea del horizonte y 12 horas escondido por debajo de la línea del horizonte, ¿no? O sea, el momento en el que el sol está sobre el ecuador y, por lo tanto, las horas del día se dividen igualitariamente, equinoccio. Pero fijaros ahora que la sombra que proyecta el respaldo de la silla se orienta hacia aquí, se orienta hacia Huachi, hacia la casa de la roca. ¿Veis? Esta es la sombra. ¿Y qué dirección es esta? Pues es dirección norte, puro norte, puro norte. Eso quiere decir que para que la sombra de un palo clavado en el suelo en el equinoccio de primavera apunte hacia el norte, eso quiere decir que la luz, el sol, está en su cenit. Cuando el sol está en el cenit, es decir, de las 12 horas que está sobre el horizonte, 6, han pasado 6 desde que ha salido y le faltan 6 para que se meta, cuando está en el cenit, en el equinoccio, las sombras apuntan hacia el norte. Luego, ¿qué hora del día era más o menos cuando Guillart pintó esto? Pues entre las 11 y las 12 del mediodía. Entre las 11 y las 12. Y creo yo que alrededor entre el 21 y el 29 de marzo, más o menos, por la ropa. Vale. Bueno, vamos a seguir con las averiguaciones. Bueno, aquí veis la diferencia entre las dos pinturas, la que está aquí en el museo, que es la de la izquierda, y la otra que hizo desde el mismo punto. Por cierto, que si esta es una pintura pequeña, la otra es una pintura bastante grande, es como tiene 1,20 por 1,60, 1,80 de ancho. Está en una colección privada y bueno, no se puede decir que Guillart hiciera esto como ensayo para esto. No, son dos pinturas completamente distintas y autónomas. Esta tiene una armonía cromática en azules y esta tiene una armonía cromática en ocres y amarillos. ¿Ves? La intención colorística es totalmente distinta. También el protagonismo del buque. Pero, sin embargo, la composición, esa estructura en X, pues sigue siendo igual porque la perspectiva que le proporciona este punto de Punta Zorroza es la misma, ¿no? O sea que son dos pinturas diferentes sin que esta pretenda ser ensayo para esta otra. No, no es ensayo. Pero esta pintura se presentó por primera vez al público en 1903, en la tercera exposición de arte moderno de Bilbao, de esas que se celebraban en las escuelas de Verástegui.
La presenta en 1903 junto con una pintura que recordáis todos vosotros y que luego la vais a ver aquí, que es Suburbio, que normalmente se suele llamar la aldeanita del clavel rojo. Es esa. Las dos presenta, esa y esa. Las dos las presentan el 3. Eso quiere decir que esas dos pinturas las realizaría a lo largo del año 2, esta y la de la aldeanita, a lo largo del 2, porque las exposiciones de arte moderno se celebraban en verano. Probablemente la elaboró, la guardó, pero dice, esta pintura no la voy a vender, la voy a presentar en la exposición de arte moderno. De tal manera, entre el 2 y el 3 haría. Pero claro, si esta la hizo entre el 2 y el 3, ¿por qué vamos a suponer que esta la hizo 2 o 3 años antes? Lo lógico es que estas dos, aunque tengan intenciones artísticas distintas, digamos, respondan a un mismo momento, a un mismo aliento, a una misma intención artística, ¿no? De tal manera que si esta es del 2-3, y esta ya decimos que no es del 97 ni remotamente, sino que como pronto es del 97, del 99, pues igual es que las dos son en torno al 1901, 1902, 1903. Del 3 como muy tarde. En todo caso, del primer semestre del 3. Bueno, vale. Vamos a seguir avanzando. Esta es la casa del túnel, por cierto. Esta es la casa del túnel, la cuyos planos habéis visto antes. Se construye, como hemos visto, entre el 88-89. Esta, que es del mismo maestro de obras, bueno, a esta, claro, esos dos pisos de arriba se le recrecieron después de la guerra, ¿no? Pero la intención responde al mismo proyecto, pero se hizo más tarde. Y esta es la que tapa completamente el túnel del ferrocarril de las Arenas que está ahí atrás, ¿no? Entonces, esta es la casa del túnel. Y esta es la casa de la Roca, perdón, no sé por qué se hace pequeña, la casa de la Roca. La casa de la Roca, que la vamos a ver ahora, ¿veis? La casa de la Roca en la fotografía en la que aparece Guiar y la casa de la Roca tal como estaba hace un par de años. Veis aquí la puerta, las escalinatas que suben, está incrustada ahí en la roca, la puerta, las escalinatas que suben. Claro, aquí veis que tenía tres crujías longitudinales y aquí hay 4. 1, 2, 3 y 4. Yo supongo que lo que pasó es que esta chabola se derribó y al derribarse se levantó una cuarta crujía longitudinal que es aquella que está allá. Con la reforma de esta casa, al acrecentarla, pues se levantó el último piso, se le recreció, el balcón este se convirtió en un mirador y arriba pues pusieron otro mirador. Pero es la misma casa. Actualmente está así, con una cosa que me parece que le quedan 4 días, ¿no? A esta casa. Una pena porque es muy histórica. Esta casa no tiene mucho valor arquitectónico, pero tiene un valor temporal enorme porque vais a ver, os voy a enseñar algunos planos y aparece ya a principios del siglo XVIII, ya existía esta casita. Bueno, vamos a ver, lo que está viendo Guiar entonces en definitiva en su momento, en blanco y negro, en una fotografía, es esto de aquí. Esta foto está aquí en el museo, ¿no? Esta no es aún una parecida, ¿no? Bueno, esto es lo que está viendo Guiar, lo que traslada, incluso veis aquí, ha metido hasta este fragmentito de tierra, ¿no? que al fotógrafo le entra lo mismo que le entra al pintor. Bueno, ¿veis? La pintura y esa fotografía, la pintura está más orientada hacia Erandio, mientras que la fotografía está más orientada hacia Baracaldo. Bueno, esta es una visión desde ese mismo punto, pero de 100 años antes, un grabado que, bueno, hay que tomarlo con mucha cautela porque aquí hay bastantes errores, sobre todo de escala, ¿no? Ahí tenéis la torre de Luchana. Este es un molino, se llama Errotabarría, era un molino de marea. Esto es Rontegui. Por cierto que Rontegui, el nombre original de Rontegui es Torrontegui, Torreondo Egui, o sea, el alto que está junto a la torre, ¿no? Torreondo, ¿no? O sea que ese todo se pierde en algún momento y queda Rontegui, ¿no? Bueno, fijaros que la escala de la torre y de este edificio, bueno, no están en proporción, este edificio tampoco está en proporción. Bueno, y además esta vista está tomada desde una cierta altura, porque la parte final de Zorroza
tenía como dos terrenos desiguales. La parte que se orientaba hacia la ría era más baja, le llamaban la Vega Baja, y era más un terreno de sedimentación de arenas, de lodos, de limos y demás, ¿no? Mientras que la parte que estaba orientada al Cadagua era más rocosa, y era un poquito más alta. Por eso las primeras fábricas se levantan en la zona rocosa, donde había más solidez de terreno, ¿no? Entonces, pero vamos, es la misma vista que tiene Guiar, ¿no? Hacia aguas abajo, allá al fondo Axpe. Bueno, luego tiene varios errores. Este que veis aquí es Sestao, es el convento de los carmelitas descalzos, la punta de Sestao, el desierto. Realmente el topónimo desierto nace de ahí. Eso era un desierto, era un eremitorio, ¿no? Para ermitaños, los carmelitas descalzos. Luego pasa que luego el topónimo de desierto salta a la margen derecha, luego viene para Baracaldo, en fin, se expande el topónimo, pero es eso de ahí. Y al pie de esta colina, de Sestao, por aquí vendría el Galindo. Y aquí tenemos la desembocadura del río Asúa. Esto es un delta. El río Asúa, cuando desembocaba en el Nervión, hacía una especie de delta. Se abría, sobre todo, hacia Deusto. Luego lo veremos. Esta es la casita de la Roca. Ahí la veis, la casa de la Roca, un poco deformada, pero bueno, es la casa de la Roca. Sin ventana ni escalera lateral todavía. La medianera estaba despejada. Y bueno, como se ve, pues Zorroza era un lugar agrícola, en fin, tradicional, de producción tradicional. Bueno, la fotografía de la época de Guiar y el grabado de 100 años antes. Bueno, este señor es Emiliano de Uruñuela. Este es el que dona la pintura al Museo de Bellas Artes. Emiliano de Uruñuela era un agente de cambio y bolsa, una especie de asesor bursátil, diríamos hoy, ¿no? Y este hombre pues, tenía aficiones culturales. De hecho, es el presidente de la Sociedad Coral de Bilbao. ¿No? Más tarde, en los años 10, ahí firma este anuncio de la Sociedad Coral. Tenía le tiraba más la cultura que otra cosa. Y como agente de cambio y bolsa, pues no dio el gran pelotazo bursátil en estos años en los que era el momento que había que dar el pelotazo. Él no lo dio. Su gran pelotazo fue su matrimonio, casarse con la hija de Federico Echevarría, el dueño de las fábricas de Echevarría. Aquí veis cómo se hace esta nota. Vamos a ver. Emiliano Uruñuela y Landía se casa con Ramona Victoria Echevarría y Zuricalday. No solamente era hija Ramona de Federico Echevarría, el dueño de las fábricas, de las dos Echevarrías, el de Castrejana y el de Begoña, también era el presidente, bueno, todos estos iban cambiándose la presidencia de unos a otros, ¿no? También de la Iberia, de la fábrica La Iberia, bueno, y además de otros muchos negocios, ¿no? Era uno de los 4 o 5 hombres más ricos de Vizcaya, junto con Sota, con Echevarrieta y con Chavarri. Digamos, el cuarto en la lista de ricos era el padre de la novia de Emiliano Uruñuela, ¿no? De tal manera que ese fue, digamos, el gran acierto porque le puso en las proximidades del poder, ¿no? De hecho, también fue concejal de un partido maurista, concejal en el Ayuntamiento de Bilbao, o sea, conservador. Y bueno, claro, lo que pasa es que esta Ramona Victoria era hermana de Juan Echevarría, el pintor, porque Juan Echevarría era hijo de Federico Echevarría. De tal manera que Emiliano Uruñuela se acerca al mundo de los pintores a través de su cuñado, de Juan Echevarría. Y Juan Echevarría era muy amigo de Guiar. Entonces, digamos, podemos sospechar que el vínculo entre Emiliano y la pintura procede por esta aproximación al mundo de los pintores propiciado por Juan Echevarría. Entonces, cuando en el año 1924 Emiliano decide donar la pintura al Museo de Bellas Artes, yo me imagino la escena. El director era Manuel Losada. Y
Y Manuel Osada le diría, hombre, Emiliano, qué bien que quieres donar esta pintura al museo, fantástico, qué maravilloso. Ay, Adolfo Guiar llevaba 8 años muerto ya. Ay, mi amigo Guiar, tanto le quería yo, qué buen pintor era y no sé qué, y tú quieres donar esto, fantástico, muy bien, maravilloso. Estas escenas de la ría, tal, que tanto le gustaban a nuestro querido amigo Adolfo y tal. Bueno, oye, Emiliano, ¿tú recordarías cuándo le compraste esta pintura a Guiar? ¿O cuándo te la regaló? ¿Cómo llegó a tus manos? ¿En qué momento? Entonces me imagino a Emiliano Uruñuela diciendo, pues probablemente hace unos 25 años aproximadamente, más o menos. Y tal. Claro, uno no recuerda, cuando ha pasado tanto tiempo, no recuerda, sí, esto me lo regalaron el 23 de abril de 1999. ¿No? Pues no sé, hace 2 décadas o así, la debo tener. O sea, claro, no dices tampoco, pues aproximadamente hace 22 años y medio. No, cuando dices aproximadamente dices como cifras redondas, ¿no? Pues hace unos 20 años o hace unos 25. Entonces, claro, igual un poquito más. Después de casarme, pero... Bueno, entonces, claro, tú quitas 25 años a 1924 y te sale 1899, que sería la fecha en la que probablemente hizo Guiar la pintura y Uruñuela la compró. Pero como no tenía muy claro el dato, pues entre Manuel Osada y él dijeron, bueno, oye, pues mira, pues más o menos, pues vamos a decir el 27, ¿no? Hace algo más de 25 años, vamos a decir el 27, porque sí, además Osada diría, sí, Guiar el año 27 andaba haciendo estas cosas por la ría, tal, sí, o sea que, bueno, 27. Entonces, claro, ese dato, basado en un recuerdo de algo que sucedió medio siglo antes, pues es un dato que hay que tomarlo con pinzas. Si no hay más, la voz del propietario va a misa, como en el museo, ¿no? Pero claro, cuando aparece una fotografía que dice, no, tío, no, ese edificio es del 89, no puede ser que esta pintura la hiciera antes, ¿no? Entonces, es cuando hay que rectificar el dato, ¿no? Y digo yo, la hipótesis que aventuro es que Uruñuela eso, ¿no? Recordara mal y entre ambos decidieran que fuera el 97. Bueno, entonces esto es... Bueno, Guiar pinta otras muchas escenas de la ría, como sabéis. Esta es una pintura maravillosa que hace nada más volver de París. Pertenece a la colección de la Sociedad Bilbaína y es la dársena de Aspe, después de haber sido rectificada por Churruca, el cauce de la ría, ¿no? La ría va por allá, va por allí y el antiguo cauce de la ría se convierte en dársena, que es la dársena de Aspe. Ahí el Sedantes, aquí todos los barcos atracados y como veis, grandes manchas de color, sin nada más que color. Eso es lo que le gustaba a ella. Pero, por supuesto, luego dibujaba maravillosamente. Mira, aquí tenéis otra popa de otro barco, ¿no? Que parece que se le ha colado ahí, ¿no? Lo mismo que aquella de allí. Bueno, y escenas de la ría de Guiar hay muchísimas. El Cho, pues aquí es otra más, ¿no? Con escenas de atardecer o de amanecer siempre, con la luz muy matizada. No le gustaban las luces duras del mediodía. Bueno, fíjate, salvo en esa de la Punta de Zorroza, pero si os habéis fijado, la pintura de Zorroza es una pintura esa que está en armonías, en azules, la atmósfera es húmeda, se notaba, o sea, una atmósfera como cargada, ¿no? Cargada de humedad, ¿no? En este caso no, y dibuja muy bien al chaval, que era su hermano, por cierto, era Teófilo, y bueno, hacen muchas más escenas de la ría que Guiar elaboró. Vamos a ir avanzando. Bueno, aquí está el escenario, Punta Zorroza, hasta aquí que estaría Aspe, las colinas de Aspe. Estos son 2 kilómetros. Lo que se ve es toda esta margen izquierda, con los cargaderos de mineral, los barcos atracados, y lo que se ve también es en la margen derecha. Aquí veis el Asúa desembocando, aquí veis el Galindo, ¿vale? El Galindo, aquí el Asúa, que se hacía delta acá, toda esta zona, este triángulo de aquí era un delta, luego lo veremos mejor, y por aquí el Cadagua. Entonces, bueno, ahora como esto es una foto actual, aquí ya Talleres de Zorroza no está, quedan 4 ruinas,
Pero bueno, este es el punto donde guiar se pone. Vamos a ver, vamos a seguir avanzando. Vale, vamos a hacer una aproximación, todo lo que me ha permitido Google, una aproximación aérea a la punta. ¿Veis? La punta está ahí, la salida de la SUA. Estos son los restos de Talleres de Zorroza que quedan, el Cadagua, el Nervión. La casa azul es la que tapa el túnel y aquí es donde está el bar El Pasaje, es la casa del túnel, la pequeña, la que aparece en la foto. Y por aquí, por allá al fondo, ahí estarían las canteras de Aspe. Ahí. Más aproximación. Aquí es donde atracaban los barcos. Por acá. Ya no queda ningún... Bueno, quedan algunos restos de cargaderos de mineral. Sobre todo queda este de hormigón, que es el de Sefanitro. Sefanitro estaba por acá. Ya estamos hablando de Sefanitro de los años 40, claro, del siglo XX. Aquí tenemos la casa del túnel. Después se construye esta. Esto es un triángulo que se va estrechando hacia acá. Por eso esta casa, en este lateral de aquí, es muy estrechita y por este lado es más ancho. Se parcela, este triángulo se parcela en 4 lotes para que se edifiquen 4 casas. Y se edifica primero esta, después esta y después, más tarde, esta. Y aquí en el medio hay un local bajo, un taller, y nunca se edifica. Por eso esta casa tiene siempre la medianera sin ventanas, porque se suponía que ahí habría con el tiempo otra casa. Así como aquí no, porque aquí hay un callejón. Esta casa, cuando se hace, ya se sabe que va a tener una fachada exterior, por lo tanto se cuaja de ventanas, pero no le pasa lo mismo a esta de aquí, porque se suponía que habría otra casa. Bueno, el Noray que pinta Aguiar en su pintura debía estar por aquí, pero ya no existe. Yo al menos no lo veo. Bueno, esto está lleno de vegetación. No sé si tú, Iñaki, has entrado por ahí y has encontrado el Noray. No sé si existe. ¿Sí? Es una planchada que había, ¿no? ¿Dónde están situados? Bueno, yo creo que esto era un embarcadero, pero había un embarcadero en su época, pero este es de un embarcadero de hormigón que yo creo que es posterior, ¿no? Y yo creo que el ángulo ese que veíamos de la ribera y es este de aquí. O sea que donde está esta torreta, que no sé qué rayos es, ahí es donde estaba el Noray. Y Guiar se colocó acá, mirando hacia allá. Vale. Bueno, esta es una visión muy antigua. Esta es de Luis Paret y Alcázar, un enorme pintor que estuvo exiliado en Bilbao durante los años 80 del siglo XVIII. Y vemos la Torre de Luchana en relación con el Rontegui. Como veis, no es esa escala de ese grabado que hemos visto antes, es una casa, es un torreón, más en proporción con la altura de Rontegui. Pero es muy curioso porque Paret no era un pintor que inventase, sino que era muy fiel. Todas sus vistas del Cantábrico, de los puertos del Cantábrico, lo clava, no se mete a hacer invenciones. Y es muy curioso que la torre de Luchana tuviera una torre albarrana. Estas torres albarranas son estas torres anexas a las torres o a los castillos que estaban unidos al castillo principal por un puente, para que en caso de ataque de los enemigos, el último refugio de los defensores de la torre fuera la torre albarrana a base de derribar el puente. Pasas a la torre albarrana, derribas el puente y ahí te encastillas y ya el enemigo no puede llegar a donde estás tú. Esto no se sabía, hasta que apareció este dibujo de Paret. No se sabía que la torre de Luchana fuera así. Bueno, estos que están haciendo la sirga, bueno, la ría de Asúa viene por aquí, no se ve, pero estos están haciendo la sirga. ¿Por qué? ¿Por qué la sirga? Bueno, ya sabéis que la ría tenía varias dificultades topográficas para la navegación. La primera, nada más entrar a la ría, era la barra de arena de Portugalete. Era una acumulación de arena que provocaba un fuerte oleaje y que además hacía que el lecho estuviera muy elevado, ¿no? Bueno, la arena estuviera muy elevada, con lo cual había que pasar en marea alta y bastante viva, los barcos tenían que pasar para no encallar con la arena del fondo, ¿no?
Bueno, los que conseguían, claro, si el barco iba muy cargado y la quilla bajaba mucho, pues el riesgo de quedarse allí era muy grande, ¿no? Esa era la primera dificultad. La segunda dificultad estaba en lo que llamaban el fraile, el bajo del fraile, que era una roca que a la altura de Aspe, en el lecho del río, subía, ¿no? O sea, el lecho del río bajaba, pero había un momento en esa zona de Aspe que se levantaba una roca que quedaba a 1 metro del agua en la marea baja equinoccial, en cualquiera de los dos equinocciales, la marea, que es cuando las mareas están más vivas, quedaba a 1 metro del lecho, de la ría, con lo cual un barco que fuera cargado podía peligrosamente rozar con el fraile, con esa roca que estaba ahí, y dañar el casco. Si se superaba eso, que era muy difícil de superar, pues había que superar la curva de Aspe, que era una curva, un meandro muy cerrado. El río se estrechaba, la ría se estrechaba, el agua corría más deprisa y el lecho también se levantaba. Y había, dependiendo la eslora que tuviera el barco, pues el giro, como era una especie de casi de ángulo recto, el giro era muy jorobado. O sea, había que ser muy hábil para no que la popa o la proa no tocara alguna de las dos orillas, ¿no? Luego, la siguiente dificultad era la curva de Lorrieta, que era también que ahora vamos a ver enseguida. Era una curva muy cerrada, el río se estrechaba, el agua corría a más velocidad y la curva era casi un ángulo recto. Y bueno, luego si se superaba eso, estaban los churros de Olaveaga, que eran una especie de lechos rocosos que estaban a la altura de Olaveaga, que también era otra dificultad. Entonces, muchos barcos, para no correr esos riesgos, se quedaban en el tramo final de la ría. Se quedaban allá, yo no paso y tal, no, porque no me quiero arriesgar, o voy muy cargado, la quilla va muy abajo, no quiero correr riesgos. Entonces, ¿qué pasaba? Cogían, contrataban por ejemplo, este barco, contrataban unas lanchas, bajaban las mercancías a la lancha las llevaba a la orilla, en la orilla se cargaba en una gabarra o en una lancha más grande y estos tiraban. O sea, la manera de llevar las mercancías de los barcos que no se atrevían a llegar hasta Bilbao era desembarcar antes y tirar, con lanchas con la parte inferior, planas, ¿no? para que no tocara el lecho del río. Vale. Bueno, entonces, esto es Luis Paretti Alcázar, el Rontegui, el bar, la Luchana. Bueno, allí al fondo, aquello es Sestao, ahí es donde estaba el convento de los carmelitas descalzos. Ahí es donde se colocará detrás de esta colina después la fábrica del Marqués de Mudela, la fábrica San Francisco, y aquí arriba estaba el convento, que era un convento casi fortificado. De hecho, en las guerras carlistas jugó un muy importante papel este convento. Bueno, vamos a ver, me estoy enrollando un montón. Voy a enseñar una serie de planos ahora, antiguos, del 18, del 19. Bueno, esto es muy general. Voy a mostrar ahora el fragmento de Zorroza. Esto es Zorroza. Bueno, Zorroza, esto es... Aquí tenemos a Zorroza, aquí la Cordelería, el astillero real, la punta de Zorroza, que como veis originariamente no era una punta, sino era más bien como una especie de paleta, ¿no? Por aquí viene el Cadagua, por aquí viene el Nervión. Fijaros la curva de Lorrieta cómo era, de complicada, ¿eh? Con una eslora un poco larga, pues no, te quedas por acá. Ya veis cómo se estrecha, además, aquí está el convento de los carmelitas descalzos, este es el Galindo. Mirad aquí el delta de la Súa, ¿no? Claro, cuando Churruca canaliza la ría, canaliza también esto, y todo este triángulo se convierte en una tierra nueva, en una terra nova, en un territorio inédito que es ocupado inmediatamente por viviendas y por fábricas, ¿no? Este es el Monte Cabras. Entonces, fijaros en esta curva y fijaros en este caserío. Vamos a llamar el caserío de la curva. Este es el caserío de Lorrieta. Este es el que da nombre al barrio después. Pero veis, es un caserío aislado, donde llega un camino. Aquí está la casa de la Roca. La del túnel todavía no existe, lógicamente.
Y esto era un polvorín de la Diputación. Estaba aquí. El polvorín lo lleva la Diputación al extremo más lejano de Deusto, allí donde no había nada. Si pasa algo que se explota, pues que explote donde no hay nadie, ¿no? Y esto ya era territorio de Erandio. Esto es Erandio. Y la desembocadura también era Erandio. Lo que pasa es que luego Bilbao se apropia, en los años 20 del siglo XX, se apropia con todo este triángulo. Bueno, aquí veis donde van a estar luego todos los muelles todos los cargaderos de mineral, donde están atracados los barcos. Aquí el Rontegi. Este es el convento de Burceña, el de los mercedarios de Burceña, el puente de Zorroza a Burceña. Bueno, aquí es Deusto. Vale, vamos a pasar. Otro plano, este es de 1800, el anterior era de 1789, el año de la Revolución Francesa. Esto es de 1800. También extraigo la parte de Zorroza, ¿veis? Aquí, esa especie de lengüeta, era una especie de península, porque aquí se estrecha mucho. Aquí está la Cordelería, la Real Cordelería, el convento de Burceña, el convento del Desierto, de Sestao. Y como veis, Zorroza era un territorio agrícola, hay un par de caseríos y poco más, nada más, tierra de labranza, el caserío de la Curva, el Orrieta, fijaros aquí también la desembocadura cómo se ensancha. Este es Rotabarría, un molino de marea que existe hasta el siglo XX. Esta es la Torre de Luchana. Vamos a pasar. Bueno, aquí tenemos el puente de... Esto es ya 1840 aproximadamente. Esto es el puente del río Asúa, el Monte Cabras, aquí la casa que es un depósito de pólvora y de explosivos de la Diputación, estas casas de aquí. Por ahí estará escondida o remetida la casa de la Roca. Y Zorroza, donde se pone guiar, es un poquito más ahí, un poquito más a la derecha. Como veis, en la desembocadura, claro, porque aquí se juntaba el Asúa con el arroyo que baja de Nécuri. Aquí baja un arroyo y aquí se formaba pues, una especie de marisma, ¿no? Encharcada, ¿no? Por la confluencia de las aguas de uno y de otro. Bueno, el otro día, hace un mes, estuve en el Museo Marítimo de Madrid, Museo Naval de Madrid, y encontré esta imagen de la Primera Guerra Carlista, en donde se ve la Torre de Luchana muy minimizada. Bueno, para esta época ya la Torre de Luchana ya estaba medio en ruinas. Aquí vemos el puente del río Asúa, aquí el polvorín, el Monte Cabras, las primeras casas de Erandio, y luego esta formación. Bueno, esta es la famosa batalla de Luchana, es lo que trata de representar esa batalla que Benito Pérez Galdós describe con detalle en sus episodios nacionales, ¿no? Entonces, como la batalla de Luchana fue el 26 la Nochebuena del 36, de 1836, seguramente nevaría. Por eso la escena nos la plantea el pintor, un pintor anónimo, nos la plantea nevada. Y este mismo pintor, de esa misma Primera Guerra Carlista, nos muestra esta imagen de Sestao. Este es el convento de las Carmelitas, por aquí viene el Galindo. Este es el terreno donde se va a instalar la primera fábrica que luego será Altos Hornos, Nuestra Señora del Carmen. Este caserío se llamaba Arcocha. Aquí estamos en Erandio, ahí arriba Sestao. Bueno, y como digo, este era un convento muy fortificado. De hecho, ya veis, aquí ha habido un ataque y se ha derrumbado, ¿no? Hay unas ruinas y tal. Porque en las dos guerras carlistas este convento fue objeto de muchas peleas. Bueno, esto lo hace Coello, Claudio Coello. Lo hace y he sacado el detalle de Zorroza. Como veis, forma de paleta. Aquí hay sedimentación. ¿Veis? Esto es una especie de arena. Claro, si aquí hay erosión por la curva, en esta orilla hay erosión, en la orilla de enfrente hay sedimentación. Eso es lo lógico, ¿no? El Cadagua, el Nervión, curva, que aquí no está tan acusada,
está más suavizada. El caserío Lorrieta, el río Asúa todavía no ha sido canalizado y se abre en delta. Aquí el Galindo, aquí el convento de las Mercedarias. Vale, bueno, aquí la Cordelería de Zorroza, Burceña, Deusto. Vale, vamos allá. Y esto es en el año 57, el mismo año que Coello dibuja ese plano. Pablo Gonzalvo, un pintor madrileño, viene a Bilbao, se sube al Alto de Castrejana y hace esta vista hacia el mar y otra vista en dirección contraria hacia el ensanche de Bilbao, hacia Abando y hacia Baracaldo. Y aquí vemos, gracias a esta vista, la punta de Zorroza, que veis, esta forma de paleta que se ensancha. Aquí es donde había roca y la tierra era más alta, la Vega Alta, y esta es la zona baja, más de erosión, más de sedimentación, la Vega Baja, que va a ser todo este trozo lo que Churruca se va a llevar por delante con la canalización, con la nueva canalización de la ría, ¿vale? Como veis, la península de Zorroza está muy ruralizada en este momento, ¿no? No hay ni una sola fábrica, está la Cordelería acá, pero nada más. Bueno, comparamos el plano de Coello con la vista del mismo año de Gonzalvo. Este es otro plano más adelante. Aquí ya vemos, fijaros, la Asúa todavía sigue con el delta abierto, la curva de Lorrieta, el caserío de Lorrieta. Aquí ya, en este momento es del 55, 56 este plano, porque Nuestra Señora del Carmen ya se ha levantado. Aquí está el convento de Sestao, el del desierto, el Galindo, y aquí ya está Nuestra Señora del Carmen, la primera fábrica. Y se ha hecho esta pequeña dársena, aquí, que es la dársena de Portu después, y la península de Zorroza pues sigue ruralizada con un par de caseríos por aquí y por allá. Aquí, como digo, el caserío de Lorrieta. Luego entenderéis por qué me estoy obsesionando con ese caserío. Bueno, ahora vemos de nuevo, esto ya es 1880, porque ya hay una fábrica aquí en Zorroza, que es una fábrica refinería de petróleo. Era una refinería. Y se coloca, como veis, en el costado próximo al Cadagua. Es una refinería de petróleo, una de las primeras que se levantan en España desde el año 78, 1878, nada más acabada la guerra carlista. Y aquí todavía Churruca no ha hecho la reforma de esta curva, todavía no la ha rectificado, pero aquí ya vemos que están los ferrocarriles de las minas. Estos 4 de aquí son de Arconera, este era de Luchana Mining, estos 3 eran de la Franco-Belga, y aquí está Nuestra Señora del Carmen, está en Baracaldo, la desembocadura del Galindo, y aquí ya están también una de las siguientes fábricas que se sumarán a Altos Hornos, que es la del Marqués de Mudela, de San Francisco, que hacía también acero. Aquí había, bueno, estos son los ferrocarriles de Triano, también cargaderos de mineral, que había un pequeño dique seco para un astillero. Bueno, veis aquí como el arroyo que baja de Nécuri se juntaba con el Asúa en esta zona que quedaba empantanada, ¿no? Por eso aquí no se podía construir, no había posibilidad hasta que no se desecara. Bueno, y este es ya el planteamiento para la curva de Lorrieta que hace Churruca. ¿Veis? La curva originaria era esto, casi un ángulo recto, y Churruca dice, venga, nos vamos a llevar por delante la Vega Baja de Zorroza y vamos a estrechar Zorroza y vamos a crear aquí una terranova en Deusto a base de rellenar el antiguo cauce de la ría. Y el antiguo cauce, el camino de Sirga era este. Claro, ahora hay un nuevo camino de Sirga por acá. Y fijaros qué curioso, ¿no? Estos 2 fragmentitos, ¿no?, que habían sido tierra del municipio de Abando y que al crear esta nueva vía para la ría,
pasan a ser tierra de Deusto. No sé si hay un trasvaso de territorio, ¿no? de Abando a Deusto. Bueno, vamos a mirar, ahí está Torrebarría todavía. Aquí está el caserío de Lorrieta, que va a quedar alejado de la ría. Claro, antes estaba al lado de la ría, ahora va a quedar alejado. De hecho, esta especie de media luna que se crea aquí, esta Terranova, queda, incluso Churruca casi la medio urbaniza, ¿no? Incluso plantea una calle, una vía por aquí en el medio, ¿no? Para llegar al caserío desde el centro, ¿no? Bueno, aquí está lo de la cordelería de Roza, Cadagua, aquí donde atracaban, no, aquí están los cargaderos de mineral, donde aquí se atracaban los barcos, el Monte Cabras. No sé, ¿qué hora es? Bueno, estoy estirando mucho, ¿no? ¿Me estoy estirando mucho? Bueno, oye, nada. Mira, bueno, vamos a ver. Aquí, en esta fotografía de Razkin, una fotografía fantástica, se ve que ya, esto debe ser el año 82, 1882 aproximadamente, porque ya el nuevo canal del Rey ya está abierto. Y los terrenos estos son los que antes habían sido Abando, que ahora van a pasar a ser Deusto, porque este es el viejo canal, la vieja vía de la ría, que ahora se va a rellenar, ¿no? Y bueno, ¿y por qué? Vamos a ver, ¿por qué? Le preguntaban a Churruca, ¿y por qué has hecho esta curva aquí? ¿Por qué no has hecho una línea recta? Porque aquí haces una curva de un radio muy amplio, pero ¿por qué no, ya que te pones a mover terrenos, por qué no haber hecho una recta? Y dice, claro, que esta fábrica ya existía, la fábrica de petróleos, y entonces había que expropiarles e indemnizarles. Y además esta zona era más rocosa, más complicada de eliminar, mientras que aquí era una zona baja, no había nadie y era fácil de abrir, ¿no? de hacer un nuevo lecho. Bueno, entonces, veis, esta es la media luna que se va a crear nuevo, como territorio nuevo. Bueno, esta es una imagen inédita, esta la veis por primera vez vosotros, porque pertenece a una colección privada. Es Anselmo Guinea mirando el convento, la loma de Sestao, donde está el desierto, con los restos del convento de los Carmelitas Descalzos, la chimenea de la fábrica de San Francisco, está al otro lado de la colina, del Marqués de Mudela. Aquí viene el Galindo, y por aquí, más hacia la izquierda, estaría Nuestra Señora del Carmen. Esto está visto desde Erandio, aproximadamente desde la calle Ovieta, que es la que viene desde el fondo, viene desde el ayuntamiento, se cruza con la carretera de la Ría. En ese cruce de Ovieta con la Ría es donde está esta vista. Y allí, al fondo, aquello es Ondiz, es la colina de Lejona de Ondiz, y ahí al fondo, aquí veis, las canteras de las minas las canteras de Aspe, esta tierra clara. ¿Ves? Aquí hay como una especie como de acantilado, había ahí, ¿no? Esto amarillo. Eso es lo que probablemente pudo ser ese resplandor, esa claridad que veía guiar allá al fondo de la ría, ¿no? Ahora aquí no veríais nada porque eso está lleno de edificios, ¿no? Bueno, esta comparación de una con otra. Vamos a ver, esta chimenea está ahí, al otro lado de la colina, de esta colina, ahí. Por cierto que Alexander Humboldt, cuando vino aquí a finales del 18, recorrió parte de la ría y estuvo aquí. Y escribió que era uno de los sitios más hermosos que había visto en su vida. Porque se veía, claro, todo esto eran marismas, Baracaldo era un jardín, bueno, un jardín, era un territorio agrícola. Esta colina estaba rodeada de agua, por aquí el Galindo, por aquí la ría y las playas estas que luego van hasta Portugalete y tal. Uno de los sitios más hermosos que había visto en su vida, este lugar. ¿Cómo cambió? Por después. Bueno, esta es una imagen de Razkin, impresionante, del Monte Cabras. Mira, ahí se colocó en tal sitio que se ve hasta el puente de Luchana. Aquí se ve la curva de Lorrieta, antes de que Churruca empezara a rellenar esto de tierra. Y esta es la Vega Baja de la punta de Zorroza, que se va a llevar por delante Churruca para abrir la nueva vía.
Guiar se terminará colocando como por ahí, cuando todo esto se haya transformado mucho, ¿vale? Esto es desde el Monte Cabras, desde aquella punta de allá, desde allí, varios años después, ¿no? Ya la desembocadura del río Asúa ya se ha desecado, ya se ha consolidado, el río va por ahí y todo esto se ha llenado de casas y de fábricas y tal. Ahí veis los cargaderos de mineral, tal como los buques atracaban en la margen izquierda de la ría. El mismo sitio, unos años después, todo esto se ha macizado más de casas, se ha macizado más. Los cargaderos parecen ya un poquito abandonados, ya parece no están muy así. Esto puede ser de los años 40, yo creo que esto puede ser ya Sefanitro o los comienzos de Sefanitro, no está datada esta fotografía. Bueno, aquí vemos de nuevo cómo ya la ría se ha rectificado en el Orrieta. Ya este era el viejo cauce y ahora tenemos el nuevo cauce. Aquí está la fábrica de petróleo y aquí Talleres de Zorroza. Aquí es donde se podrá guiar. Pero vamos a fijarnos en esta uña, el caserío Lorrieta, y ya veis aquí cómo Recaredo de Boagón ya está planteando el edificio de las bombas para la expulsión de las aguas sucias del Gran Bilbao hacia el mar, un primer planteamiento de la Casa de las Bombas, aquí, que luego no será así, pero bueno, ya hay un primer planteamiento. Esto es del año 1893, porque aquí veis esta casa, este es el primer pabellón de Talleres de Zorroza, el primer pabellón. Talleres de Zorroza se funda en el 91 como sociedad, el primer pabellón se levanta en el 92, luego esto se llenará de casas, de edificios, pero este es el primero, el primero. Bueno, aquí los cargaderos de la Horconera, aquí los de la Franco-Belga, aquí Luchana Mining, aquí la Cordelería de Zorroza, aquí está Molinos Vascos, ese edificio maravilloso que tan oscuro por venir parece que tiene. Bueno, vamos a seguir avanzando, que me estoy enrollando mucho. Bueno, Talleres de Zorroza, aquí una publicidad de todas las cosas que hacía, bueno, no va a tener una factura del año 93 de Talleres de Zorroza, ahí está, en la punta de Zorroza, con las fábricas, aquí el detalle, ¿veis? Ahí es donde se pone a guiar, la ría, el Cadagua. Bueno, aquí está Talleres de Zorroza, aquí está, vamos a ver, el edificio de oficinas. El edificio de oficinas debe estar aquí, este es, que es una especie de chalecito inglés, tipo cottage, que es donde están las oficinas. Todavía no se ha levantado el edificio de viviendas, que está aquí al lado. O sea, esto debe ser el 94, 95. Esto probablemente es lo más cercano al momento en el que Guiar se sitúa ahí, en el tiempo. 94, 95, más o menos, de todas las imágenes que tenemos. Fijaros que la media luna de Deusto, del antiguo cauce, está ya con la calle que preveía Churruca, pero está todavía sin ocupar. Claro, este terreno había que esperar a que se consolidara, que se asentara para empezar a hacer construcciones ahí. Aquí lo vemos a unos años más tarde, mira, ahí está el chalecito, las oficinas, ya la casa de viviendas, todo esto ya se ha llenado de la punta de edificios. Este era la primera construcción, la fábrica de petróleos, el refinado de petróleo, era todo esto. Todo esto es ya Zorroza. Y fijaros cómo la media luna de Deusto ya se empieza a ocupar. Esto es tubos forjados que luego se ocupará por aquí y ocupará también todo esto por aquí. Pero aquí, al principio, hay una fábrica de alquitrán y otra de productos químicos. Tubos forjados se va a terminar haciendo con todo este territorio. Estas eran las oficinas de tubos forjados, esto de aquí. Ahí, si la foto tuviera mayor calidad, ahí veríamos el Noray de la pintura de Guiar. El clavileño era la fábrica de petróleo. Fijaros ahí cómo se encargan de dejar bien claro en la puerta que ellos están ahí desde 1878. Somos los primeros, que quede claro. Ahí tenéis un depósito de petróleo al fondo. Bueno, y aquí veis Talleres de Zorroza hacia 1895 y Talleres de Zorroza hacia 1910. Como veis,
veis, hay cambios, no solamente está este edificio nuevo, sino también está esta chimenea, que aquí no existe, hay más pabellones, o sea, el territorio se ha preñado, ¿no? Esta es la carretera de la Junta de Obras del Puerto, que conduce hasta el final, y aquí es donde se pone nuestro pintor. Esto es lo que hay ahora, ¿eh? Este es, mira, la casita de oficinas está ahí, está ahí desde el 93, desde el 92-93, luego esto se construye entre el 4 y el 8, en 1900. Bueno, en fin, aquí este elemento de hormigón, que esto es donde seguramente se puso Adolfo. Vamos a seguir. Bueno, madre mía. Bueno, aquí ya veis cómo el delta de la Súa ya se ha consolidado y se ha llenado de casas. La media luna, ¿no?, de Deusto también está bastante ocupado, el caserío, el Orrieta ahí, aquí el Carmen, aquí San Francisco, esto es la Vizcaya y esto es la Iberia, todo esto, y aquí la Naval, esto Aurrera era en un momento determinado, aquí la Naval. Bueno, y este era un plano muy curioso porque lo hace la Junta de Obras del Puerto, pero es una especie de, como de locura, porque si os fijáis, este plan preveía lo que no quiso hacer Churruca, cepillarse la punta de Zorroza, ¿no? Porque hay unas líneas rojas, como bueno, el canal de Deusto ya está previsto, pero como si tiras una línea recta, te llevas todo esto, ¿no? Al final no se hizo, no se ejecutó, pero estaba previsto. Y luego en el río Asúa hacen una especie de como de dársenas pequeñas por ahí, y también aquí en el Galindo, es un lío tremendo, pero bueno, esto no se hizo afortunadamente. Aquí desierto, ¿no? Vale. La Cordelería, para ir teniendo referencias. Esto es del 34, me parece, de 1934. Bueno, comparativa del plano. Sigo, esto es, esta foto la hemos visto antes. Esto es Sociedad Española de Pinturas Internacional, que está ahí en la desembocadura de la Súa, aquí el puente Asúa, algún caserío que sobrevivía por ahí. Pinturas Internacional, bueno, cuando ya crece desmesuradamente, ese edificio todavía está ahí abandonado. En fin, el puente ya se ha hecho una línea más ancha y más hormigonada. El monte, este es el monte de Nécuri, el Cabras está por ahí. Bueno, y aquí veis la media luna con toda la ocupación que hace Tubos Forjados, que aquí, en esta otra, ahí veis la media luna, la Casa Larga de Lorrieta, y la media luna con los nuevos pabellones de Tubos Forjados, porque al final Tubos Forjados se desplaza a todas las otras industrias que había ahí, se queda con todo ese territorio. Y fijaros en este caserío y en este. Esto es el Orrieta. Esto es el Orrieta. Cuando aquí, bueno, estos años 50 y pocos, está San Ignacio haciéndose, años 54. ¿Y por qué tanto insistieron en lo del Orrieta? Bueno, aquí veis la media luna, en un plano de Tubos Forjados, nuevos pabellones, la casa del túnel, la casa azul, la que está a la izquierda del túnel, el túnel, el edificio, el solar que no se construye nunca, y la casa grande con todas las ventanas en el callejón, que era el callejón. Y esto era el matadero de Deusto, que era de Bilbao. Estaba en Deusto, pero era de Bilbao. Bilbao compra este terreno. Bueno, aunque me ha dado por pensar que, joder, como toda parte de este terreno era de Abando y Abando fue absorbido por Bilbao, igual Bilbao reclamó, oye, un trozo de Abando que os habéis quedado, y voy a hacer el matadero ahí. Bueno, en fin, aquí la Casa Larga de Lorrieta. Bueno, esta es una vista maravillosa de Dabraira, de Tubos Forjados, Gerardo Dabraira. Aquí los pabellones nuevos, los pabellones viejos, aquí había una casita, este es el edificio de oficinas de Tubos Forjados, y aquí lo que no se ve ahí al fondo es el caserío Lorrieta, pues estaba por ahí. Estaba por ahí. Este es Luis Landecho.
Luis Landecho fue presidente, arquitecto y presidente de Tubos Forjados. Y se manda a retratar en la Puente de Zorroza. Hay como dos motivos, supongo. Por una parte, si era presidente de Tubos Forjados, si le retratan allí mismo, no cabe todo Tubos Forjados. Entonces, toma distancia y así metemos toda la fábrica que tú presides. Entonces, dice, bueno, pues entonces desde la orilla de enfrente. Pero hay otro motivo para pensar que Landecho quisiera ser fotografiado en el mismo sitio donde está Guiar, pintando, 50 años antes. Y es que Landecho es el arquitecto que diseñó los nuevos pabellones para la maquinista guipuzcoana en Beasaín, lo que luego sería más tarde CAF, construcciones de vagones, de trenes, de ferrocarriles. El arquitecto que diseña los pabellones es Landecho. Y el lugar donde se hace la estructura metálica para esos pabellones es Talleres de Zorroza. O sea, que Landecho, aunque empresarialmente no tenía que ver con Talleres de Zorroza, sí era un encargante importante de una gran obra que es en Beasaín, los pabellones del año 1904, los pabellones de la maquinista guipuzcoana, que luego será CAF, que por cierto, Talleres de Zorroza estaba, uno de los propietarios era José Orueta, y José Orueta, el que escribió las memorias de un bilbaíno, maravillosas, que tenéis que leer, luego pasa a dirigir CAF. Entonces, por esta conexión, ¿no?, que hay, porque toda esta empresa y la guipuzcoana terminan creando la Sociedad Española de Construcciones Metálicas, que es un conglomerado de 4 empresas, la de Beasaín, la de Zorroza, una en Gijón y otra en Linares, que eran un emporio importantísimo, y este lo preside, ¿no? Vale. Entonces, mira, aquí tenéis los planos de la iglesia de la Quinta Parroquia, porque Landecho es el arquitecto que hace la Quinta Parroquia. Y luego también hace en Madrid, hace el Ritz, bueno, siguiendo un modelo de un arquitecto francés, pero el director de obra es Landecho. Y en Madrid también hace el Ateneo, hace muchos palacetes de la Castellana, que ya no queda casi ninguno. Bueno, vale, vamos a seguir, papá. Estas son las oficinas de Tubos Forjados, un edificio que lamentablemente desapareció no hace mucho, muy manchesteriano, digámoslo así. Y esta es la nena del Clavel. ¿Y por qué he estado insistiendo tanto en el caserío Lorrieta? Pues porque yo durante mucho tiempo pensé, esta chica se llama Asunción Ojinaga Echevarría. Esta es una aldeanita que vivió, existió y vivía en un caserío muy cercano a donde Guiar tenía su casa, en Deusto. Bueno, una casa donde iba a ir a pintar y así a trabajar. Y Asunción Ojinaga, aquí esta lecherita, yo pensaba que esa casa que está ahí al fondo era su caserío, ella era del caserío Errecurti de Deusto. Yo pensaba que Errecurti era esto, pero bueno, un amigo, un deustólogo conocido me informó que no, que Errecurti estaba más o menos donde está actualmente la Icastola. ¿Cómo se llama la Icastola de San Ignacio? Inchisu, eso es, Inchisu. Estaba por ahí, ahora lo vamos a ver, ¿eh? Pero claro, entonces, si Asunción Ojinaga no está en su caserío, ¿qué sitio es este? Bueno, tenemos que mirar allá, aquella casa de allá. Fijaros que aquí está bajando el monte, ¿eh? Es la ladera del Monte Cabras. Y este es el camino, la tapia que delimitaba con el camino de Sirga, con el histórico camino de Sirga. ¿Veis aquella casa? Esa es la casa del túnel. Esa es la casa del túnel. La que tiene la pared medianera ciega porque estaba esperando recibir una a su lado. Y todavía no se ha construido la del extremo, la de las múltiples ventanas, ni tampoco la de más allá, la azul. Estaba sola. 1902. O sea, en 1902 todavía la casa de Manuel Olascoaga, de ese maestro de obras que he mencionado antes, estaba sola. Todas las demás vienen más tarde. Bueno, la escena es maravillosa, ¿no? Una aldeanita, el mundo rural, con aquí el mundo de la industrialización ya entrando en su mundo rural, la hoja de lata. La hoja de lata era el producto estrella de la industrialización en Vizcaya, ¿eh? Ya el mundo industrial ya se ha metido en el mundo del caserío. Fijaros que a su verticalidad se le une este zigzagueo de los brazos, ¿sí? Un zigzagueo
que sigue aquí, hace el árbol hace como eco, incluso los tres niños, ¿no? Hacen esta especie de curvita que le hace el codo aquí. Aquí está el pasado, la anciana, el pasado es uno, el futuro es múltiple y el futuro nos está mirando, ¿no? A través de esta muchachita aquí. Entonces, este no es el caserío de Recurti, como siempre sé, este es el caserío Elorrieta, porque desde este punto es desde donde se ve esa fachada, antes de que se construyera esto. Que esto se construye en en 1910 aproximadamente. Entonces, aquí vemos esta vista de Deusto. Esto es la Racoeche, esto era Recurti y esto era Echachu, el caserío donde vivía Guiar, desde media altura de la subida en Ecuri. Echachu, casa de Guiar, Recurti, casa de Asunción Ojinaga Echevarría, la Recoeche, la Ría, allá al fondo, y allá al fondo pues Zorroza. No la punta, pero sí Zorroza. Este es Recurti. Aquí vivía Asunción Ojinaga. Este es Recurti, cuando ya San Ignacio ya se había construido. Esa es la esquina, esa. Esta es la calle Conde de Oñate, o algo así, y esta es Islas Canarias. Esta es Islas Canarias y esto es Universidad de Oñate o Conde de Oñate o algo así. Y esta esquina es esta esquina. San Ignacio en construcción, este es Recurti, aquí la Racoeche y la casa de Guiar, Chachu ya desaparecido. Y ahí al fondo el Orrieta. Es decir, cuando Asunción Ojinaga iba por leche, hacía este recorrido. Iba por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y llegaba hasta allá. Y luego volvía por aquí, por aquí, por aquí, hasta acá, hasta su caserío. Bueno, este es el triángulo de la media luna esa, donde luego se hará edificación. Como este terreno, esta tierra nueva de la curva de la Orrieta, era propiedad de la Junta de Obras del Puerto, la Junta se lo vende a industriales que le pagaban mejor. Únicamente aquí se hace el matadero de Deusto y solamente se reserva como espacio habitacional este ángulo. Aquí es donde se construye la casa del túnel y este es el solar que queda vacío, este es el de la casa azul del extremo, ya veis cómo se va estrechando, y aquí es donde se construye la casa de las múltiples ventanas laterales. Y este es el viejo camino de Sirga, que, atención, lo descubrí el otro día, sigue allí. O sea, el viejo camino de Sirga está detrás de estas casas. O sea, es casi emocionante, saber que por ahí iban las sirgueras. Todavía existe, tal cual. O sea, tal cual. Este camino hasta aquí, hasta aproximadamente aquí, está tal cual. Bueno, estas son las casas de ese triángulo. Este es el matadero, que lo hace Fidel Iturria, el mismo arquitecto que hace la Sociedad Bilbaína, pues este mismo lo hace en el 88. Es decir, es la primera construcción que se levanta en la luna esa de la Tierra Nueva y es un edificio público. Claro, como suele pasar cuando hay que urbanizar un territorio, lo primero que se hace es llevar algún edificio público, ¿no? Así ese edificio luego atrae a otros edificios, ¿no? Se va haciendo ciudad a base de edificios públicos. Bueno, el matadero de Deusto estaba allí, ahí en esa esquinita. Bueno, ahí está la casa del túnel. Y bueno, y entonces todo esto, ¿a qué venía? Si aquí vemos la casa del túnel, ¿qué estamos viendo ahí? Talleres de Zorroza. Aquí hay un tejado rojo, aquí, que es el tejado del matadero. Y no sé, yo de aquí estoy viendo muy mal, no sé si desde ahí veis más definición. Ahí es un tejado rojo, ese es el matadero, la casa del túnel y ahí Talleres de Zorroza. Es decir, entre esta pintura y la pintura que está expuesta aquí en el Itxasmuseum hay apenas 800 metros de distancia. O sea, Guiar se movía en este ámbito. Y si esta pintura es de 1802-3 y la otra pintura que os he enseñado también desde la Punta de Zorroza, la grande, es también de 1802-3 porque se mostró junto con esta por primera vez en las escuelas de Verástegui, pienso yo
que la pintura que tenéis aquí en el museo puede ser de 1802-3. Digamos, yo pondría un circa 1901-1902, no más. Así se lo voy a decir al museo para que tomen nota con todas estas pruebas argumentales. Bueno, ahí está Guiar con la nena, el caserío Ricurti allí, veis la línea, la casa del túnel está allí. Bueno, esto es... bueno, como se ha hecho esta pasarela, que bastante buena, me gustó, la hice el otro día por primera vez, y aquí está donde estaba Ricurti, Elorrieta, en este punto. Y desde aquí, cuando no estaban todos estos pabellones, se veía esto, se veía esto. ¿Vale? Bueno, y dos imágenes inéditas de Guiar. Guiar pintaba la ría desde que era un crío. Esto lo hizo con 17 años. Es la isla de la Peña, de San Cristóbal, en la Peña, con esta curtiduría ahí la Peña al fondo, aquí una salda. Esto con 17 años lo hizo Guiar. Con 17 años. La hizo subiéndose aquí, a este punto, desde aquí pintó hacia allá, en esa dirección. Aquí, la isla, que se ve, ¿no? Pues todos estos edificios industriales. Se ve. Bueno, él se sube aquí, a esta pasarela. Se sube aquí y está mirando para allá. Esto ya es de la bombeadora de agua para el depósito que estaba ahí en Miraflores. Esto lo hace un ingeniero, ¿cuál? Hofmeier, Ernesto Hofmeier. Esto lo hace Ernesto Hofmeier. Guiar se sube aquí. Vemos de nuevo el edificio. Y también, moviéndose muy poquito, moviéndose apenas 200 metros 100 metros hacia San Antón, debajo del Paseo de los Caños, hace esto. Ahí San Antón. Aquí, esto era una fábrica de vidrio. Y ahí el casco viejo. Aquí, lógicamente, la estación de Achuri no existía, que estamos hablando de 1877, 78. Y bueno, este es el punto donde se coloca Guiar para mirando hacia aquí, ver aquí, de San Antón. Y entonces, bueno, esa es la vista. Y la otra, la vista de San Antón y la vista del esto. Y bueno, ya está, hoy colorín colorado, me he extendido, madre mía. Ya, lo siento, veo que no se movía, no sé qué he dicho, voy a seguir. Bueno. Si hay preguntas, encantado de responder. ¿No? A ver, Javier, Sí. yo he aprendido y he disfrutado mucho de esta conferencia y luego quiero añadir algunas cosas, preguntar y hacerte un ruego. Sí. Me ofende muchísimo la frase que ya se oye periódicamente, el otro día lo ha dicho el alcalde, que Bilbao ha vivido de espaldas a la ría. Eso es una mentira inaceptable. Ninguna población en el mundo que ha tenido un río fluvial o una ría ha vivido de espaldas. Ha sabido aprovechar en cada momento de la historia para lo que servía, para puerto fluvial, para paseos, etc. Esto no se puede decir, y menos por una persona con una relevancia política. Segundo, en esta afirmación del camino de Sirga he visto apreciaciones nuevas. Y la pregunta sería, si antes de Paret, aparte de las 4 que conocemos, las de Arrue, Artet, etcétera, si has detectado alguna anterior a Paret. Sí. Imágenes, no. La más antigua es la de Paret, que es como 1785 aproximadamente. Pues sí. No conozco, no, puede que las haya, igual algún día aparece, ¿no? Pero no la conozco. Pero la práctica de la sirga sí que existía, claro, porque el problema de los barcos... La práctica sí, era en retrato. Lo digo también, me parece que hace 2 años en la Galería Sorena de Madrid o en la sala salió a la venta, y ahora tengo dudas, era de Guiar o de quién pudo ser, un cuadro en el cual era una traída también de dos sirgueras, dos mujeres mayores. No, con bueyes.
Con bueyes. y salió por 60.000 euros. Estuve intentando ver si había algún adinerado sensible que pudiera hacer alguna gestión, pero no los encuentro, están en otras cosas. No conozco esa de bueyes. Y entonces, en ese punto de vista, me duele que el monumento a las higueras se ponga donde nunca han pasado. Porque eso ya está bien, ¿no? Sí, por ahí no. Por la margen de izquierda no hubo, ¿sí? No, yo ahora tengo un emplazamiento previsto enfrente del Hotel Nervión, que hay un espacio sin árboles ni farolas, que encajaría muy bien. Y luego también quería aprovechar para otra circunstancia. El otro día estuvimos también con el tema de Churruca en Motricu, que sería, a ver si tú, porque se lo pido yo, es contraproducente, si la autoridad portuaria podría hacer un facsímil de aquel magnífico plano de Churruca que estaba en el segundo piso del edificio de Campo Volantín, que es del 1 de julio de 1888, cuando se acaba ya el muelle de hierro y emprende Churruca el puerto exterior. Es un cuadro tan largo como esta mesa. Sí. Yo lo tengo fotografiado, pero con el cristal muy malo en reflejos, pero es una obra impresionante como cuadro. Sí. Claro, en el 88 es cuando se empieza la obra del puerto exterior. Hasta el 88, desde el 79 al 88, es la ría, ¿no? Sí. Canalizar la curva de Aspe y la curva de Lorrieta, canalizar un poco los bordes, y a partir del exterior, pues no lo sé. No sé si lo he visto alguna vez ese Yo plano. se lo pedí en tiempos de cuando estaba José Ángel Corre, luego otros, ya últimamente ya no pido ya nada. Agustín Bravo, el último que se lo he pedido, el secretario. ¿Y tú no lo has visto reproducido en ningún sitio ese plano? No creo. Pues Estaba enmarcado en cristal, repito, en una mesa como esta mesa de larga, pero la foto que pudo hacer en su tiempo refleja. Es muy difícil en un paseo de fotografiar un ya no plano. había distancia. Ya. Pues gracias por Pues bueno, voy a intentarlo, voy a ver si se puede sacar una foto buena. No te acompaño, tú solo. Y gracias por el discurso. Vale, gracias a ti, Iñaki. ¿Alguna pregunta más? Una curiosidad, ¿no? Que es que los Norais, esos no todos, pero casi todos, son... Sí, se te oye, ¿eh? Se me oye, sí. Son cañones desechados, enterrados con la boca hacia abajo y que solo asoman al culo. No son el 100% cañones, pero el 80% son cañones. Yo es que cada vez que decías Norais, Te veías un cañón. Pues es posible. Es posible. Pues muchísimas gracias y espero que les haya merecido la pena pasar aquí 1 hora y media en vez de estar paseando por ahí afuera.